Hablando de entrañables amigas, hay una de ellas en piso y recién estábamos charlando fuera de aire y cuando abría el micrófono para empezar la nota, pensaba cómo iba a empezar la nota y en realidad se me vino la referencia de algo que hablé esta mañana que me tiene tan enojado y tan indignado, que es lo de Fernando Iglesias, ¿no? Y los comentarios misóginos y violentos que viene haciendo constantemente, en general, pero más todavía con las mujeres. Y como tenemos una dirigente política con un montón de años de militancia que se ha hecho lugar dentro de la política, que en la de hoy es un poco más fácil, en la de hace 40, 50, 35 años, 30 años, 20 años, no tanto, me parece que está bueno empezar por ese lado. Está Clara García aquí con nosotros, precandidata a senadora. ¿Cómo estás, Clara? Muy bien, muy buenos días y bueno, Rodrigo, muchas gracias por la invitación primero. Sí, efectivamente lo que decís creo que fue una muestra de una intolerancia primero, pero también de un desprecio y de una caracterización de la mujer desde un lugar que es tan irrespetuoso y además tan antiguo, ¿no? Creo que es una persona que se ha quedado en el tiempo y no puedo entender cómo las mujeres de su fuerza política y también los varones, porque en este tema los unos y las otras tenemos que pelear por el respeto. No puedo creer cómo no lo han puesto en su lugar, cómo no ha pedido disculpas, cómo no está replanteando semejante grosería y violencia. Y con relación a lo que decías de hace 35 años, cuando sí, efectivamente me afilié al Partido Socialista y en el 89 empezamos en la municipalidad, fíjate que todos los cargos que me tocó asumir desde el 89 para acá, fui siempre la primera mujer en acceder a ese puesto. Claro, lo cual me hace tener un orgullo colectivo, porque todo eso se logra por las que hicieron fuerza antes, cuando era muy difícil, y abre camino para las jóvenes dirigentes. Eran otros tiempos, ¿no? Hace 35 años se veía todo de otra manera. Puntualmente el Partido Socialista desde el progresismo ha tenido siempre una mirada muy marcada sobre la igualdad y sobre género. Sí. Por ende entiendo que debe haber sido, por lo menos dentro del partido, un poquito más fácil que en otros sectores. Exacto, sí, yo sentí siempre partidariamente un gran respeto, pero era una pintura de otra época. Fíjate que en nuestro primer gobierno socialista no había ninguna mujer secretaria. Éramos 2 subsecretarias, Ada Donato, aquella bella escritora que era la secretaria de Cultura, y yo que era, la subsecretaria de Cultura era ella, y yo era la subsecretaria de Economía. Y hoy recorrimos este camino, y hoy tenemos la ley de paridad, hoy tenemos ministras y ministros, bueno, en Santa Fe no, pero lo hemos sí tenido en los gobiernos locales. Hay que seguir dando ese paso, porque la ley de paridad está votada no solo para los cargos electivos, sino también para los cargos ejecutivos. Así que Perotti está en falta con las mujeres en ese punto. ¿Cómo? A ver, entiendo que la respuesta va a ser clara y es algo que se cae de Maduro, pero vamos, haberte embarcado en esta empresa después de todo lo que pasó, de la pérdida de tu compañero de vida, de una tragedia tan profunda, no solamente para vos, sino para el colectivo que representás también, y la necesidad de encarar un nuevo liderazgo hace que uno tenga que, de alguna forma, decir, bueno, voy a ponerle pausa un poco a mi proceso personal para seguir avanzando en lo que también tomé la decisión de hacer de vida, ¿no? Desde hace 35 años. Sí, efectivamente, son esas decisiones difíciles en la vida donde uno estaba acostumbrado a, dentro de un equipo, acompañar, y de pronto las circunstancias te ponen en el lugar de liderar. Creo que el golpe de la muerte de Miguel no tiene nombre, pero también es el mismo golpe de 100.000 familias que han perdido un ser querido por el COVID, por esta pandemia que se llevó vidas, se llevó trabajo, pequeños negocios, y uno ve toda esa gente sacando fuerza, y sentí claramente que también tenía que hacerlo por un legado que obviamente en lo personal me toca de una manera mucho más sensible, pero que es el legado de un colectivo político, del espacio socialista, en los cuales nos dejó Hermes hace un año y nos dejó Miguel hace pocos meses.
esa sensación la palabra que me sale es decir orfandad, pero es inevitable que me salga otra palabra en una situación como esa, ¿no? Porque cuando me pasó algo parecido cuando falleció Néstor Kirchner, digamos, tuve algunos minutos, yo estaba en el auto cuando escucho la noticia y estacioné, y durante unos minutos sentí la sensación de desprotección. Los santafesinos en Miguel Lifchit, no importa si habían votado al frente o no, digo, todos reconocían en él un protector, de alguna forma. Había un líder que en lo social iba a intervenir para que ciertas cosas feas no pasen y para que traten de pasar cosas buenas. Y era indiscutible esa parte. Después era si te gustaba o no te gustaban las formas, si tenías otra ideología, si votaba o no votaba. Pero esa parte, digamos, todos la reconocían. Esa sensación de los primeros días empieza a diluirse o empieza a irse cuando también toma un poco de relevancia el hecho de que, ok, hay elecciones, van a haber nuevos liderazgos, se van a trabajar en profundizar modelos. ¿Cómo se sale adelante de esa sensación de orfandad? ¿Cómo se construye ese nuevo liderazgo? Seguro que teniendo las bases de los que hoy no están, pero también de los que están, que hacen mucho por lo que pasa, ¿no? No es una casualidad la representatividad de las mujeres en la lista de ustedes, digamos, en el caso tuyo, Verónica, de Mónica. Uno se pone a mirar y dice, che, pará, acá hay un montón de grandes líderes, de cuadros políticos que son mujeres. Cuando nos prendemos la tele y escuchamos comentarios como los de Fernando Iglesias. Vos sabés que diste en la tecla, conversando con mucha gente, a nosotros se nos representó la sensación de que Miguel era como un padre social, porque era una persona querida por muchos, pero respetada por todos, y eso es muy difícil conseguir en la vida política, en la exposición. Yo he dicho por estos días, gente que caminaba por la calle sin custodia como alguien normal y que iba al súper, cuando era gobernante y cuando dejó de serlo. Entonces esos ejemplos son muy ricos. Y nos pasó tal cual como vos decís. Creo que la muerte de Hermes primero y de Miguel después es como si en una familia te falta al mismo tiempo el padre o la madre o un hermano o una hermana mayor, y quienes quedan tienen que tomar anticipadamente responsabilidades y roles que no estaban en los planes, al menos no en ese momento. Y en paralelo al duelo estaban las elecciones con fechas que debían ser, y nos exigió recomponernos, nos exigió entender que esa antorcha encendida, estamos viendo los Juegos Olímpicos, vamos a hacer una analogía, que esa antorcha debíamos mantenerla encendida, en todo caso trasladarla a las juventudes y ser el puente, esta vez ser el puente. Y de eso se trata. ¿Cómo ves los armados que se dieron también? Si no querés meterte en otras listas, no hay problema, pero digo, que se dieron también en otros partidos, porque por ejemplo la interna del peronismo sorprende aquí en la provincia, aparte absolutamente mezclada, digamos. Mira, hay gente de un mismo grupo de los dos lados, se tratan mal. Sorprende por varios motivos. Primero, porque en el resto del país bajó una orden de unidad. Creo que aquí nos mintieron cuando hace 2 años Perotti ganó bajo el lema de unidad en la diversidad. No existía, y te das cuenta ahora cuando, presentada la lista, el grado de confrontación y de violencia con el cual ambas listas se están tratando es tremendo. Sí, tenés razón que no está bueno por allí opinar de otras fuerzas políticas, pero en este caso estamos opinando del gobierno, porque uno se pregunta quién nos gobierna hoy. Con un gobernador, con un cargo testimonial de senador suplente, una vicegobernadora con un proyecto de ser senadora nacional, enfrentados, los ministros enfrentados. Digo, ¿quién nos está gobernando? ¿Somos rehenes de la interna del PJ? Sí, y esta pregunta me la hago yo, si vos que has participado tanto de gobierno me lo podés contestar. ¿Se puede gobernar con un equipo que está enfrentado? Digamos, parece raro. Creo que la muestra está... O sea, son internas que se llevan puesta la gestión. La muestra, ¿no?, está en el no gobierno que hemos tenido hasta ahora, un gobierno de Perotti ausente, sin escala, sin equipo, sin proyecto. Mira, en la transición, aquellos 6 meses entre que ganó y asumió, nos extrañaba no ver, no leer cuáles eran los equipos que iba a formar, los proyectos con los cuales venía.
hasta que nos dimos cuenta que no estaban, que asumieron sin tenerlos, que pasaron 5 meses hasta que pudieron terminar de cerrar las primeras líneas en los cargos. Y bueno, aquí quedó la obra paralizada, los planes sociales como pulverizados a propósito. Yo siento que hubo una intención de este gobierno de frenar todo aquello que venía del Frente Progresista, quizá pensando en hacernos daño, pero la verdad que a lo único que le hizo daño es a la gente. Bueno, digamos, después de 1 año y medio de pandemia, el caso del hospital de Circunvalación y San Martín no tiene parangón, digamos, ¿no? O sea, no hay forma de explicar, salvo que sea un hecho de una postura personal por el solo hecho de que lo haya hecho otro, de no haberlo terminado, porque en 1 año y medio se terminaba. Mira, y yo creo realmente que es necesario y era necesario. Era indispensable, se abandonó. Perdón, y esto lo voy a decir, me hago cargo de lo que digo. A mí me consta que Miguel Lifchit iba en auto personalmente a ver las obras de ese hospital y llamaba y puteaba a medio mundo si la obra no avanzaba. Y lo digo de verdad porque lo viví, me lo contaron. Lo hacía con todas las obras y en esa en especial porque realmente tenía mucho cariño para que esa obra estuviera hecha. Sí, no nos merecemos esto, no nos merecemos tampoco, porque a ver, yo soy muy crítica del gobierno provincial, en lo que no hace con los recursos propios, porque tiene los fondos guardados en el banco, o sea, lo que me parece atroz en términos de liderazgo político en el momento de la crisis, porque si hay un momento en el cual los gobiernos tienen que, digamos, calentar la economía y mejorar la salud tirando fondos, tirando en el buen sentido de actuando con obra, no solo eso, sino que no ha exigido de la Nación, vos sabés que el cargo al cual yo aspiro es el de senadora nacional, no ha exigido de la Nación ni que nos paguen la deuda que nos deben por aquel viejo juicio de la Corte del valiente Wiener ante la Corte de Cristina, ni tampoco las obras. Mira, un solo dato. Córdoba recibe de la Nación 9.000 millones en obras y Santa Fe recibe 2.000. ¿Me querés decir qué hace nuestro gobierno y nuestros senadores y diputados que no exigen estar a la altura de una provincia como Córdoba? Es inexplicable. Hubo algunas acciones de gobierno, como el caso de Billetera Santa Fe y el caso del boleto educativo, que realmente le han dado mucho aire a la gestión, porque si no uno trataba de buscar desde dónde aferrarse y cuesta. Y son elementos que le están funcionando muy bien. Ahora, si eso alcanza o no alcanza, cuando por ejemplo en Rosario hay 40 patrulleros para cuidar 1.500.000 personas, es raro. Es por lo menos raro. No se termina de entender eso. ¿Cómo vivís la interna dentro del espacio? Digo, hubiese sido un escenario interesante para unar esfuerzos y que no pase. La democracia tiene estas cosas. En algunos casos se ve la posibilidad de disputar el liderazgo a pesar de lo que pasó, digamos, ¿no? Que parece una situación un tanto antiética, si se quiere, ir a pelear ciertos lugares después de una tragedia, pero bueno, a veces pasa. ¿Cómo lo vivís? Sin duda la ausencia de Miguel, ese vacío tremendo, dejó de tener a la persona que era un ordenador de la política, un ordenador hacia adentro y hacia afuera, y lo ves en esta crisis institucional donde todos los sectores se tiran con de todo, vamos a decirlo coloquialmente. A ver, dentro de nuestro frente creo que es lícito que cada cual quiera pensar en liderazgos, pero me parece que no hay ni que anticipar los tiempos, ni destinar recursos y energía a esa compulsa, vuelvo a decir, de liderazgos en el frente, sino a pensar en recuperar Santa Fe, en ser la superación de esta inmovilidad. De todas formas, yo no tengo demasiada prevención en que haya una interna porque forma parte del juego democrático, porque la hemos tenido con el propio Pablo, que nos ganó la interna por algunos votos, y sin embargo todos nosotros, con Vero Irizar a la cabeza, recorrimos la ciudad para su gobierno y votamos sus leyes. Entonces me parece que se puede ser respetuoso. Yo digo, Rodrigo, que tenemos que ser adversarios políticos, circunstanciales adversarios, pero no enemigos. Está clarísimo. Clara, gracias por venir. Gracias a vos. Nos veremos pronto seguramente. Es un gusto tenerte acá. ¿Estaba rico el café? Excelente, mirá, lo terminé. Muchas gracias. A esta hora viene al pelo. Gracias. Muchas gracias. Clara García charlando con nosotros a las 9:32 de la mañana.